Bueno, vamos a empezar con este tema del día de hoy. Como lo vemos acá en esta pantalla, se titula Conocimiento de sí mismo. Una conferencia introductoria a la enseñanza de conocimiento de sí mismo. Un tema muy interesante porque nos explica de forma global y a la vez de forma sintetizada de qué se trata todo esto, todas estas conferencias. ¿Qué es esto del conocimiento de sí mismo? ¿Sí? ¿De dónde surge esta enseñanza? ¿Quién se la inventó? ¿Por qué conocerse a sí mismo? ¿Para qué conocerse? Todo eso es lo que vamos a estudiar hoy. ¿Para qué sirve conocerse a sí mismo en la vida? ¿A qué resultados nos lleva a realizar esta tarea? ¿Cuál es la importancia? ¿Cuál es el valor? Y vamos a ver cómo conocerse. ¿De qué forma? ¿A través de qué procedimientos podemos lograr este conocimiento propio? Que no es algo tan sencillo y tan obvio como muchas personas que no entienden el tema llegan a creer o llegan a suponer. Porque hoy uno le pregunta a cualquier persona si se conoce a sí misma o si sabe lo que es esto del conocimiento de sí mismo y parece que todos lo supieran. Yo ya me conozco a mí mismo, no necesito eso. No necesito ir a ese curso. ¿Para qué? Ya sé quién soy fulanito de tal, soy español, me gusta el fútbol, no me gusta esto, soy religioso, soy trabajador, soy un poco perezoso. Y eso no es conocerse a sí mismo. Por otro lado, hay conocimientos hoy en día que han deformado la esencia original de esto que es el conocimiento de sí mismo y lo usan para el comercio, para el coaching, para que una persona se desarrolle exitosamente en el ámbito laboral, tenga éxito económico, éxito en la vida, y eso no es conocimiento de sí mismo. Pero tiene muchas cosas de esta enseñanza porque se ha sacado de esta enseñanza. Hoy con internet hay acceso a estos conocimientos, todas las personas tienen acceso a esto. Entonces se pierde la esencia de lo que es el conocimiento de sí mismo. Hoy vamos a intentar recuperar esa esencia, ver qué es el conocimiento de sí mismo, qué no es, para qué sirve, cómo conocerse. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a empezar con ese tema, preguntándonos, obviamente, pregunta básica, en este caso es, ¿qué es el conocimiento de sí mismo? Conocimiento de sí mismo es el saber que una persona puede adquirir sobre ella misma, obviamente, a nivel psicológico y espiritual. ¿Sí? Una tarea que implica penetrar al mundo de la psiquis, meterse al mundo de la propia mente, las emociones, los deseos y al mundo de la conciencia o del espíritu, que es un campo inexplorado, desconocido para la mayoría de seres humanos. Es decir, que la mayoría de las personas, la mayoría de seres humanos, no saben que tienen espíritu o esencia divina. Pueden decirlo, pueden creerlo, pueden afirmarlo, pero no lo saben. Si lo supieran, vivirían de una forma muy distinta como viven. Porque la mayoría de las personas, ¿cómo viven? ¿A qué se dedican? Al crecimiento exterior, al desarrollo de las cosas externas, a perseguir el dinero, a acumular posesiones, objetos, propiedades. Y se olvidan del desarrollo de eso que es el espíritu. Una vida intrascendente que está cerrada en los márgenes de nacer, crecer, estudiar, trabajar, conseguir un buen trabajo, vivir unas cuantas experiencias, reproducirse, jubilarse y morir. Sin una aspiración trascendente, sin una visión que vaya más allá y un trabajo en la vida, por eso que va más allá. Entonces, conocimiento de sí mismo nos lleva a conocer muchas verdades de la vida y de nosotros mismos que desconocemos por completo. Comenzando, por ejemplo, por la existencia de traumas, complejos, defectos, condicionamientos, miedos, conflictos emocionales que llevamos por dentro, que están activos, que afectan nuestro día a día, nuestro bienestar, nuestras relaciones con los demás, hasta nuestra salud afecta a nuestro cuerpo. Y duermen nuestra conciencia, que ese es el espíritu que intentamos despertar en ese trabajo de conocerse a sí mismo. ¿Cómo lo vamos a despertar? Liberándonos de traumas, complejos, defectos, condicionamientos, conflictos, miedos que tenemos y que no sabemos que tenemos. ¿Por qué? Porque no nos conocemos así. El autoconocimiento nos lleva a descubrir conceptos equivocados que tenemos, creencias falsas que hemos adquirido del entorno, de la televisión, de la familia, de la religión, de la sociedad. Creencias falsas y conceptos equivocados ¿de qué?
de la felicidad, del amor, de la vida, de Dios, que nos llevan a chocar constantemente contra la realidad, a vivir en conflicto, a sufrir. Y el conocimiento de nosotros mismos busca liberarnos, el objetivo es liberarnos de todas estas cosas, conceptos y creencias falsas, para conocer la verdad. ¿La verdad de qué? Hoy los estoy poniendo a prueba. ¿La verdad de qué? Pues de la vida, del amor, de la felicidad, de lo que es Dios, de lo que es la espiritualidad o la religión, que también podemos tener conceptos de eso. El autoconocimiento también nos lleva a descubrir una cantidad de capacidades atrofiadas que tenemos, potencial dormido, virtudes anuladas, facultades muertas, que podríamos tener, pero están atrofiadas en nosotros. A veces uno ve a otra persona, no sé si les ha pasado, con virtud, con capacidad, con talento, que uno no tiene, y uno dice, ¿cómo me gustaría ser como esa persona? Que es tan tranquila, o que tiene tanta capacidad de concentrarse, tan trabajador, etc. Tan tolerante. Yo no soy así. Y eso es un concepto. Uno dice, yo no soy así, soy asá y no puedo cambiar. Eso me dijeron de chico. Y eso no es así. Cualquier persona puede cambiar y desarrollar las virtudes, las capacidades que tiene cualquier persona y más. A mí me pasaba cuando era chico que yo veía a unos compañeros de la universidad o de la escuela que tenían unas capacidades de concentración, de estudiar. Una persona que era muy tranquila y porque era tranquila le salía todo bien. Y yo quería ser así, pero no podía. Era distraído, impulsivo, desordenado. No me concentraba bien. Y quería hacerlo, ese cambio, pero no podía. ¿Cómo alcanzar ese cambio entonces? Y algo más. ¿Qué más? Yo tenía constancia y leía frases positivas y me estimulaba. Y no podía desarrollar las virtudes que el otro tenía. No podía alcanzar la paciencia. Tendrás que autoconocerte. Entonces, cuando una persona se autoconoce, se da cuenta que todas sus capacidades, virtudes potenciales están atrofiados o encerrados en sus propias limitaciones. Limitaciones psicológicas, miedos, condicionamientos, traumas, complejos. Y cuando se va liberando de esas cosas, ¿qué pasa? Va desarrollando las virtudes que esa persona tenía y aún más. Todo parecería la píldora mágica, ¿no? Pero es todo a través del autoconocimiento. Que no es tan fácil como tomarse la píldora mágica. Entonces, el autoconocimiento nos lleva a lograr un desarrollo interior. Este es uno de los objetivos del conocimiento. Lograr un desarrollo interior, una evolución o madurez psicológica y espiritual que nos transforma por completo. ¿Qué quiere decir esto? Que yo antes era una persona así y ahora ya no soy más así. Pasó un mes, 2 meses, 3 meses, 1 año, 2 años de autoconocimiento y me convertí en una persona completamente diferente. No soy la misma persona con otros ideales religiosos o espirituales. O me he visto diferente. Soy una persona diferente. Ya no pienso como antes, ya no veo las cosas, ya no tengo el miedo que tenía antes. La vergüenza que tenía antes o la incapacidad de concentrarme que tenía antes. Me transformé, aunque tengo la misma cara, el mismo cuerpo y las personas me ven igual. No soy la misma persona. Una transformación interior, un desarrollo. Y es uno de los objetivos del conocimiento, de conocerse a sí mismo. Además, el hecho de conocernos nos lleva a cuestionarnos y llegar a resolver por nosotros mismos las incógnitas existenciales. Las incógnitas de la vida, de la existencia. ¿Cuáles son esas incógnitas, esas preguntas que toda persona debería hacerse en la vida y que le deberían estimular desde pequeño a que se haga para que las resuelva por sí mismo? ¿Cuáles son? ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? ¿De dónde vengo? ¿Dónde voy? ¿Qué pinto aquí? Entonces, ¿quiénes somos? ¿Qué pinto aquí? ¿Quiénes somos? Más allá del nombre que me pusieron cuando nací, el bebé que yo era, más allá de la identidad que desarrollé en mi familia, en el barrio, en el pueblo donde nací, o de la identidad que desarrollé en un medio social, en un ámbito laboral, en la universidad, a través de mi profesión, ¿quién soy? ¿Se hicieron alguna vez esa pregunta? ¿Quién soy? ¿Qué soy? ¿Para qué vivo? ¿Para qué vivimos? ¿Para qué existimos? Me dijeron que para estudiar, conseguirte un buen trabajo, llegar a ser alguien el día de mañana, comprarte una casa, comprar tu coche, tener una familia, jubilarte, eso es muy importante. Pero si me muero y todo termina,
¿Para qué existo? ¿Para qué existí? ¿Para qué viví? ¿Cuál es el propósito de la existencia de la vida? ¿Habrá un propósito que no me contaron? Diferente, distinto, místico, que la mayoría de las personas no ven. ¿De dónde vengo? ¿De dónde venimos? Salimos del óvulo y del esperma de nuestros padres que se fusionaron. De ahí salimos porque sí, un ser inigualable como lo que soy yo o cualquiera de ustedes, diferente a los otros, mentalmente, emocionalmente. Salí de ahí porque sí. De ahí venimos. ¿Hacia dónde vamos? Cuando morimos, todo se termina. Vamos al cielo donde nos dijeron. O hacia... Nadie me ha dicho nada. O la religión nos dice que vamos al cielo. Claro. O al infierno. Exactamente. Claro. Pero eso es un conocimiento exterior que recibimos, que nos puede dejarnos tranquilos o intranquilos. Te vas a ir al cielo, quédate tranquilo. Si vienes los domingos aquí, tomas esto, si haces los protocolos, te vas a ir al cielo. Pero ¿dónde vamos? ¿Y hacia dónde vamos? ¿Tiene algo que ver con lo que hacemos en la vida? Estas son cosas que se resuelven en el interior, por uno mismo, no a través de información exterior. ¿Existe el destino? ¿Las cosas están predestinadas y todas las personas tenemos un destino marcado que nos lleva a encontrarnos con personas, a tener diferentes experiencias en la vida, hasta problemas físicos? ¿O las cosas ocurren porque sí? Por azar, por casualidad. ¿Cómo lo puedes saber? Pues se sabe cuando uno tiene conciencia, tiene conocimiento. Cuando uno se va conociendo, entonces empieza a tener experiencias, empieza a observar y se empieza a dar cuenta. Si existe el destino, ¿puede modificarse? ¿O es inmodificable? Pues si es inmodificable, Se puede modificar. se puede modificar. ¿Cómo lo podemos saber? A través de experiencias, al conocernos en relación a esas experiencias y vamos viendo que tal vez las cosas van cambiando. Ya lo vamos a entender mejor ahora más adelante. ¿Existe Dios? ¿Existe algo, un ser, una fuerza, una inteligencia que inventó todo esto y que nos inventó a nosotros? ¿O vinimos del mono y ya está? No, yo la primera. Todas estas cosas entonces, como decíamos recién, se resuelven cuando uno se conoce a sí mismo, porque estos conocimientos tienen que venir del interior para que sean la verdad, no de afuera. De afuera hay mucha teoría, en internet donde encontramos un montón de teoría, en cursos, y podemos responder todas estas preguntas. Ah, soy un ser de luz, vengo de una reencarnación, eso es teoría, lo podemos saber todos. Otra cosa es conocer la verdad. De esto que es de todas estas cuestiones. Y como decía un gran sabio, un santo que fue San Agustín, justamente, nos decía, en vez de buscar fuera, entra en ti mismo, es en tu corazón donde puedes encontrar la verdad. Lo mismo decía Sócrates, decía, el verdadero y único conocimiento es el que proviene desde adentro. El sabio más sabio de todos los tiempos, o de la antigüedad, nos dijo eso, y hoy seguimos buscando afuera. Justamente en esa cultura griega, en otra época muy diferente a la de San Agustín, otra cultura, existía una sentencia escrita en este lugar, que es el oráculo de Delfos, el templo del dios Apolo, que decía lo siguiente. La sentencia que se encontraba la persona que iba a buscar la sabiduría. Lo primero que se encontraba era esta escritura en piedra. Te advierto, quien quiera que fueras tú que deseas sondear los misterios de la naturaleza, que si no hallas dentro de ti mismo aquello que buscas, tampoco podrás hallarlo fuera. Si tú ignoras las excelencias de tu propia casa, ¿cómo pretendes encontrar otras excelencias? En ti se halla oculto el tesoro de los tesoros. ¿Cómo continúa? Conócete a ti mismo. Hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo y a los dioses. O sea, todos nos están diciendo lo mismo. Hombre, conócete a ti mismo y conocerás la realidad del universo, de la vida, de lo que es Dios, de lo que eres tú, de dónde vienes, para dónde vas, todo. Pero todo está en el conocimiento de sí mismo. Se dan cuenta entonces de que no hablamos de acumular conocimiento teórico, ¿sí? No hablamos de adquirir teorías de lo que somos, del conocimiento de sí mismo, de lo que somos a nivel psicológico, teoría universitaria,
teoría de psicología, teoría de teología, de lo que es Dios, de lo que es el espíritu, de lo que es el amor. ¿De dónde está la felicidad? No hablamos de acumular teoría. En este conocimiento manejamos muy poca teoría, que es la justa y necesaria para ir al campo práctico. Porque acá lo que vale, o lo que nos importa, es adquirir un saber experimental, práctico, por medio de la autoinvestigación. A través de diversas herramientas y ejercicios que ya vamos a explicar y que siempre enseñamos en todas las conferencias, que debemos poner en práctica en nuestra vida cotidiana para alcanzar nuestro propio conocimiento interior, o gnosis, como le llamaban los antiguos gnósticos. La palabra gnosis viene del griego, significa conocimiento, pero no nos habla de cualquier conocimiento, sino el conocimiento que viene desde adentro, del corazón o del ser. Los antiguos gnósticos eran un grupo de pensadores, filósofos, sabios, religiosos, que surgieron entre el siglo I y el siglo II, después de unas disputas que hubo ahí con la organización católica del momento. Un conocimiento organizado por personas que mezclaban conocimientos cristianos de Jesús, conocimientos judíos de Moisés, conocimientos griegos de Sócrates, de Platón. Y estas personas, que eran los gnósticos, afirmaban que la salvación solo podía alcanzarse por medio del conocimiento directo de la divinidad. No se daba por la fe ciega, por creer y nada más, ni por la muerte de Cristo, o sea, porque Cristo murió por nuestros pecados y ya está, estamos salvados, sino que se daba por el conocimiento introspectivo de lo divino. ¿Qué quiere decir esto? Que estas personas decían que si una persona no experimentaba lo divino, la realidad del Padre, del Espíritu Santo, de su Dios interno, entonces no podía despertar, no se podía salvar y seguía dormida en el ego que había fabricado en el mundo, en el yo, rezando a un Dios para que cumpla sus deseos terrenales. Dinero, salud, alimento, abrigo. Y una persona que puede ir a la iglesia, todo. Pero sigue en el samsara, como decía el Buda, sigue dormido. Solamente la persona que alcanzaba este conocimiento directo a través del conocimiento de sí mismo era la persona que empezaba a despertar. Entonces, tenemos que partir de una base para poder llegar al despertar de la conciencia. ¿Cuál es esa base? Que no nos conocemos a sí mismos. Tenemos que entender que conocerse a sí mismo es una ciencia muy profunda, ¿sí? Que requiere práctica. No es simplemente conocer un par de gustos, un par de defectos de manera superficial, conocer mis aficiones, que es lo que pensaría cualquier persona. Cuando tomamos conciencia de esto, de que no nos conocemos, entonces emprendemos el camino hacia el despertar o hacia la sabiduría, porque conocerse a sí mismo es despertar. ¿Cómo se llega al despertar? Pues conociéndose, porque el proceso de conocerse es lo que produce despertar. Una persona puede irse a la India, tener experiencias místicas, lo que quiera, pero si no se conoce a sí mismo, no puede despertar, porque la conciencia sigue atrapada en todas las creaciones de su ego. Y en un personaje que creó en el mundo, sin autoconocimiento seguimos dormidos en el personaje que creamos en el mundo, como si Mr. Bean creería ser Mr. Bean, y en un ego que tal vez busca experiencias espirituales sin conocer la realidad de su esencia divina. Una persona que va para acá y para allá buscando experiencias espirituales de gozo, de paz, de amor, pero no conoce la realidad de su esencia porque nunca abordó el autoconocimiento. Cuando esa persona conoce la realidad de su esencia divina, entonces se acaba la búsqueda de experiencias. Deja de buscar cosas porque ya lo encontró. Y lo que hace es trabajar para liberar esa esencia, porque esa esencia nos dice desde adentro: ayuda, me estoy ahogando, estoy acá atrapada en todo esto que tú creaste, en todos estos egos o yoes, y necesito liberarme. Entonces el despertar de la conciencia empieza cuando una persona se da cuenta que no se conoce y empieza a observar y descubrir su ego múltiple. Y empieza a liberar a su esencia divina o conciencia de ese ego múltiple. El conocimiento nos invita a entender que tenemos un 3% de conciencia libre. Ese 3% de conciencia libre es un pedacito del espíritu, de donde proviene la intuición, de donde proviene la paz, la verdadera felicidad, donde proviene la compasión, la capacidad de ponernos en el lugar de otra persona, de donde proviene el llamado. ¿El llamado qué? ¿De Iberdrola?
No. ¿El llamado a qué? El llamado a buscar todo esto. Porque uno está buscando esto y si no, ¿para qué es? ¿Qué es lo que me hace buscar todo esto? Lo que me llama, lo que me impulsa. Es ese espíritu que me está diciendo desde adentro, por favor, sálvame, este es el camino. Pero el conocimiento también nos dice que existe un 97%, una gran cantidad de esencia divina o conciencia que está atrapada en nuestras creaciones psíquicas, en ese ego múltiple, en nuestros deseos, pasiones, creencias, apegos, miedos, defectos, limitaciones, que mantienen atrapada esa conciencia, esa esencia. ¿Sí? Y que el trabajo del despertar es ir liberando cada chispa, todas las chispas que están ahí dentro. Conociendo todas esas cosas a través del conocimiento en sí mismo. Uno se va conociendo, va descubriendo esas cosas. Y va, con la comprensión y otras herramientas que vamos a ver, liberando todas estas chispas de conciencia que se van unificando ese 3%. Y todo este 3% va creciendo. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona se empieza a volver más consciente, menos inconsciente, menos egoísta, menos ignorante. Entonces el conocimiento en sí mismo nos dice que somos seres que estamos compuestos de 3 partes. Hay un cuerpo, hay una psiquis y hay un espíritu. Tenemos cuerpo, alma y espíritu. ¿El cuerpo qué es? Es el vehículo terrenal que tenemos, el cuerpo físico con el que nos movemos acá en este plano. Un cuerpo increíble que nos permite vivir esta experiencia pasajera. Vivir el mundo de las relaciones, aprender este mundo. También tenemos un alma o psiquis, como decían los griegos, que es lo que habita el cuerpo. Donde están todas nuestras emociones, pensamientos, deseos, lo que hablábamos recién, creaciones psíquicas, que es la que hay que limpiar, purificar. Y también tenemos un espíritu o conciencia, ese 3%, que es la que trabaja para purificar y desarrollar el alma, que es la que nos hace el llamado, etc. Crea eso psíquico, ¿qué has dicho? En el alma se crea todo eso. Que el alma es un conjunto de cuerpos metafísicos, como los que habló Jimena en la conferencia de los 7 cuerpos, un conjunto de cuerpos, mente, emoción, deseo, voluntad, ahí se crea todas esas cosas. Toda tu mente y tus emociones están en tu alma. Otra cosa es la conciencia o espíritu, de donde proviene la comprensión, la sabiduría, el discernimiento, el amor que puedes tener hacia otras personas. Pero en un momento puedes tener amor y en otro momento puedes tener odio. Pues el odio proviene de los yoes, de creaciones que hay acá, que hay que disolver. El amor, la compasión, proviene de un lugar más profundo, de la conciencia. El alma necesita el espíritu. El alma necesita el espíritu para desarrollarse, porque si no, no se puede desarrollar. Y a la vez el cuerpo para vivir esta experiencia y rescatar la sabiduría acá. Bueno, entonces somos seres de 3 partes. Y esto nos invita a entender entonces que existen dimensiones, que no solamente el plano físico es todo, porque el plano físico es el mundo del cuerpo. Pero si existe el alma, existe el espíritu, existen otras dimensiones, otros planos que podemos conocer a través del desdoblamiento astral, por ejemplo. Podemos investigar mundos tan reales como este mundo físico, donde existen seres, donde hay gente viviendo, obviamente no con cuerpo físico. Seres de distintos niveles de conciencia, que habitan planos de distintos niveles de conciencia. Jesús se refería a esto cuando decía: en la casa de mi Padre hay muchas moradas, o hay muchas habitaciones en la casa de mi Padre. Le decía a los apóstoles: y prepararé una para ustedes, para que donde yo vaya, ustedes también puedan ir, puedan estar. También decía esto cuando Jesús decía: mi reino no es de este mundo. ¿A qué se refería? ¿Al reino de España? Que si no sé. ¿A qué se refería? Elodia. Al cielo. De una forma figurativa, porque en las nubes no hay nada. Van los aviones por ahí, pero no encuentran nada. Son dimensiones superiores, de los que todos los maestros hablaron, Krishna, Buda, etc. ¿Sí? Hablando de estas dimensiones superiores. Y uno de los objetivos, justamente del autoconocimiento, del conocimiento de sí mismo, es ganarse la entrada a estas dimensiones superiores. Porque en un momento nos vamos a morir. ¿Y hacia dónde vamos? Depende de nosotros. Pues depende de lo que hagamos. Entonces, si mi nivel de conciencia es afín al nivel de conciencia de una dimensión superior, donde reina el amor, la paz, la sabiduría, la bondad, la humildad, entonces me voy a hacer afín a ese mundo y me muevo directamente por afinidad, como un imán a ese mundo. Pero si mi nivel de conciencia es inferior, y tengo odio, venganza, violencia,
¿A dónde voy? Pero a lo mejor es una aparente que parece que eres bien, pero si por dentro lo tienes igualmente. Claro, es por dentro. Eso sería entonces las dimensiones más inferiores. Hay dimensiones superiores y dimensiones inferiores. O volvemos acá, a este mundo nuevamente, a seguir aprendiendo, porque todavía no nos hemos graduado. Entonces todo esto nos invita a entender que siempre ha existido un plan divino. Un plan divino que rige a toda la humanidad, a todos los seres, a nosotros. Y la gente no lo sabe. Y todos los maestros, diferentes, de diferentes religiones, diferentes épocas, han venido justamente a cumplir con ese plan. Aunque enseñaron cosas aparentemente diferentes, doctrinas distintas, en el fondo enseñaron lo mismo. Jesús, Sócrates, Platón, Krishna, Buda, Lao Tse, Hermes, contemporáneos como Krishnamurti o Samael Aun Weor, enseñaron el conocimiento de sí mismo. Si uno estudia sus enseñanzas directas, va ahí, va a encontrar la enseñanza del autoconocimiento, el conocimiento de sí mismo, que es el camino hacia la liberación. Y como les decía recién, estamos en este mundo que es una escuela, a la que venimos a aprender. Y estos maestros vienen a decirnos, hey, el propósito de la existencia es otro, no se duerma, está en una escuela, evolucione. Y salimos de esta escuela, o nos graduamos, como dicen, cuando dejamos de ser como el mundo. Cuando trabajamos nuestros yoes que nos hacen afines a este mundo. ¿Cuáles serían esos yoes que nos hacen afines a todo este conflicto en el que estamos metidos? El egoísmo, la avaricia, la corrupción, la injusticia, la banalidad, el odio, que parece que no lo tenemos, pero sí lo tenemos. Y justamente a eso nos lleva el autoconocimiento, a descubrir que tenemos todas estas cosas, que es feo al principio, pero es lo que nos lleva a cambiar y a recorrer el camino de estos sabios y salir de acá. Cumplir con ese plan divino. ¿Qué más? Al conocernos podemos descubrir que existe un karma y que el destino, como decíamos al principio, decía el karma, existe realmente. Todos estamos condicionados por un destino marcado. Cuando nos conocemos descubrimos estas cosas. Que las cosas buenas y malas que nos pasan no nos ocurren por casualidad, sino que cuando nos conocemos podemos descubrir por qué nos pasan las cosas que nos pasan y modificar el destino. ¿Cómo lo modificamos? Transmutándolo. ¿Y cómo lo transmutamos? Está haciendo el juego. ¿Cómo lo transmutamos? Pues tanto a nivel mental, emocional, como de acción. ¿Y cómo lo hacemos? Pues del lado positivo. ¿Y cómo lo hacemos lo positivo? Cuando nos conocemos. Observando los yoes que nos llevan a esa situación. Cuando nos conocemos a sí mismos, de verdad, a fondo, nos damos cuenta de que las cosas que nos pasan las atraemos nosotros, las generamos nosotros. Tenemos deudas con la vida, tenemos deudas con los demás, que nos hacen meter en un montón de conflictos, malas relaciones. Entonces cuando nos conocemos y empezamos a cambiar el destino. Transformándonos nosotros adentro, transformamos la vida afuera. Cuando aprendemos a hacer acciones de servicio, ahora lo vamos a ver, cambia nuestra vida, porque nos relacionamos sabiamente con el karma, con las leyes de la vida. ¿Qué más podemos aprender? Que estamos degenerados, en un estado de degeneramiento. La mayoría de las personas no lo saben. ¿Por qué? Están dormidas. Y porque no se conocen a sí mismos, porque están dormidos. Buscamos erróneamente, ingenuamente, la felicidad en una cantidad de placeres, vicios, entretenimientos, diversiones que solamente nos generan más dolor. Pero no lo sabemos porque hacemos lo que todos hacen. Y buscamos la felicidad, todos la buscan. Yo me acuerdo cuando buscaba la felicidad con mis amigos, ¿qué era? Más placer, más emociones, más satisfacción, supuestamente eras más feliz. Pero no sabemos que el placer os irá al dolor. Y la euforia os irá a la depresión. Y después nos sentimos muy mal y no sabemos por qué nos sentimos mal y queremos escapar de nuestro malestar a través de más placer y más entretenimiento. Y estamos en un círculo sin salida. Entonces uno de los objetivos del autoconocimiento es descubrir que estamos degenerados y alcanzar lo que es el regeneramiento. Que se puede encontrar un estado de felicidad superior que proviene de la conciencia. No del cuerpo, no de las emociones, no del ego, sino del espíritu. Que es una fuente de felicidad perdurable, estable
que no tiene secuelas, que no tiene efectos secundarios y que podemos experimentar en cualquier lugar, sin la necesidad de ningún estímulo. ¿No? Y podemos estar en un lugar muy tranquilo, sin estímulos, y estar muy bien. Que no quiere decir ir a buscar la felicidad al monte, porque muchas personas vamos a buscar la felicidad al monte, a ver si la encontramos, o a la playa, y no nos aguantamos una hora ahí, sin algún estímulo. La música, o el televisor, el celular, o... Entonces hay que regenerarse para recuperar esa felicidad, que es la felicidad de la conciencia, que es otro de los objetivos. También, al no conocernos a nosotros mismos, no entendemos cómo funciona nuestro propio ser. No entendemos cómo funciona nuestra mente, nuestras emociones, nuestros deseos, nada. Todo el vínculo que hay, la mente, las emociones, el cuerpo, todo. Y entonces nos agobiamos con mucha facilidad. ¿Sí o no? Nos estresamos por cualquier cosita que nos pasa en la vida. Problema, inconveniente, que me tocaron, como le dicen aquí, bocina atrás, que alguien me dijo algo que no me gustaba, ya me arruinó todo el día. Porque no tenemos control de nuestro ser, porque no sabemos cómo funciona. Y yo no sé cómo funciona un aparato, no tengo control, se me sale de control. Tengo que entender cómo funciona para controlarlo. Entonces fácilmente entramos en estados de preocupación, miedo, ansiedad, frustración, desánimo, negatividad, celos, envidias, que nos hacen sufrir y que nos arruinan la vida. Una persona puede tener dinero, éxito, belleza, todo. Pero si vive con estos estados frecuentemente porque no entiende cómo funciona su ser, vive sufriendo. Entonces esto es algo fundamental, que se da solamente cuando una persona se conoce a sí misma. ¿Por qué? Porque empieza a entender las trampas y los juegos que hace la mente, cómo la mente se autoconsidera y se empieza a suponer cosas, a pensar mal de los demás, cualquier cosa. Entonces uno deja de caer en esas trampas. Y entonces es libre. Y si es libre de todos estos estados, ¿qué experimenta? Felicidad, bienestar en la vida cotidiana. Entonces el conocimiento de sí mismo nos invita a estudiar esto que son los 4 pilares de la sabiduría, para poder lograr toda esta transformación. Nos dice que para acceder al conocimiento experimental de nosotros mismos, del que venimos hablando, y todas estas verdades de las que venimos hablando también, es necesario hacer un trabajo interior. Un trabajo que demanda tiempo, energía, dedicación, esfuerzo, constancia, como cualquier trabajo. No es algo que se da por creer, porque me afilié a una congregación, un movimiento, y digo, ahora, no, es que ahora yo soy gnóstico, entonces me cambió toda la vida. O soy budista, o soy cristiano. No se da por eso, sino que se da cuando una persona empieza a hacer un trabajo sobre diferentes áreas de su ser, con las herramientas apropiadas. Esas áreas y esas herramientas están explicadas en esto que son los 4 pilares de la sabiduría, que son la psicología, la ciencia, la sexología y la mística. Que son las 4 columnas fundamentales de todo conocimiento espiritual verdadero. No son los 4 ideales de este conocimiento. Todo conocimiento religioso espiritual verdadero tiene que tener estos fundamentos. Si no tiene estos fundamentos, psicología, ciencia, sexología, mística, no va a llevar a una persona a esto. Entonces, comenzando por la psicología, ¿qué nos dice? Nos dice que nuestra psiquis está fragmentada en muchos pedacitos, diversos yo, que todos nuestros miedos, limitaciones, creencias, defectos, se manifiestan en la forma de un yo que piensa, que siente, que desea y que actúa de una forma particular. Cuando tengo miedo, ¿cómo soy? ¿Cómo pienso? ¿Cómo me siento? ¿Cómo actúo? Soy muy diferente a, por ejemplo, cuando tengo ira, ¿sí o no? Pienso diferente, siento diferente, me comporto distinto. Son diferentes yo, que los activan las circunstancias. Una circunstancia de miedo, de inversión de dinero, que viene el jefe, lo que sea, me puede activar el miedo. Entonces ese miedo me hace pensar de una forma particular, comportarme de una forma, actuar. Pero el yo de la ira me hace actuar de otra forma, y el yo de la lujuria de otra forma. Y el yo de la pereza de otra forma, no tiene nada que hacer nada. Y el yo ambicioso de otra forma, que es muy diferente al yo perezoso, ¿sí o no? Porque el yo perezoso no tiene nada que hacer nada, pero el yo ambicioso quiere hacer todo. Entonces hay diferentes yoes. El yo que se agobia,
el yo resentido, el yo celoso, el yo envidioso, el yo simpático, el yo alegre, el yo de buen humor, el yo de mal humor. Hay un montón de diferentes yo o formas de ser en uno mismo. Entonces este pilar nos ofrece, nos entrega la herramienta de la autoobservación, para que empecemos a ver todos estos yoes. Más que una herramienta, es una facultad que está atrofiada en todos nosotros y que tenemos que desarrollar, poniéndola en práctica, porque nunca la practicamos, siempre estamos pensando. Hay que prestar atención, observarse, para empezar a descubrir mis diferentes fragmentos. Como en un momento estoy actuando a través de un yo y después a través de otro yo. En un momento tengo miedo, en otro momento tengo celos, en otro momento tengo ira. Entonces cuando observo, empiezo a comprender y empiezo a darme cuenta de cómo soy, empiezo a ver lo absurdo que es actuar de tal manera. Y empiezo a despertar de esos diferentes yo. Se empieza a liberar la conciencia, la esencia, la chispita que hay en esos fragmentos. Tengo que observar entonces todo lo que pienso, todo lo que siento, todo lo que digo, todo lo que deseo, todo lo que hago, en las diferentes relaciones con los demás. Y de ahí surge el conocimiento ¿de qué? De sí mismo. ¿Cómo una persona puede conocerse a sí misma si no se observa, si no presta atención a sí misma? Es imposible. Entonces, de esta autoobservación surge lo que es el conocimiento de sí mismo y la transformación de la que hablábamos, psicológica y espiritual. Porque una persona, cuando se empieza a conocer, empieza a liberar a esas chispas de conciencia, el espíritu, que estaba atrapado en todas esas cositas. Entonces, si yo me observo y descubro que tengo orgullo, por ejemplo, y trabajo ese orgullo, medito o lo comprendo ese orgullo, ¿qué se va a liberar de ahí? La humildad. Se va a liberar la conciencia, que tiene virtud, que le llamamos humildad, que tiene sabiduría, porque en el orgullo hay mucha sabiduría encerrada, o mucha ignorancia, de la que se debe rescatar sabiduría. Si trabajo la lujuria, ¿qué voy a liberar? La pureza, la sensibilidad que viene con eso, una sensibilidad increíble. Y la sabiduría, porque en la lujuria hay mucha ignorancia, falsos conceptos, fantasía, una cantidad de cosas que nos mantienen atrapados en eso. Entonces se libera la sabiduría, se libera la virtud, se libera la alegría, se libera la felicidad que había en ese defecto, todo. Y así con todos los defectos. De la ira, ¿qué voy a liberar? Si trabajo la ira, comprendo la ira, y entonces ya no tengo más ira, ¿qué voy a experimentar? Calma, pasividad, paciencia, tolerancia con los demás, etc. Que viene no solamente con la virtud, sino con la sabiduría de ese defecto. Así con todos los defectos, el yo resentido, el yo estresado, el yo autocompasivo o autoconsiderado, el yo vengativo, todos los yoes hay que observar. Y liberar la conciencia con la autoobservación y con la meditación, que ya enseñamos en otras conferencias. Y uno va viendo cómo se va realmente liberando y se va produciendo una transformación en uno mismo. Y eso es despertar. Segundo pilar, la ciencia. ¿Qué nos dice la ciencia? Que el conocimiento tiene que ser experimental, comprobable, científico. Porque una persona se transforma cuando comprende, cuando comprueba, ¿sí o no? Pero no cuando cree. El conocimiento no se puede basar en creencias, ideales, que pueden ser muy bonitos, pero eso no transforma a las personas. Cuando una persona experimenta y comprueba las realidades del conocimiento interior, se transforma, cambia, despierta. Entonces el conocimiento tiene que ser experimental, práctico, cualquier conocimiento. Y este conocimiento nos enseña un montón de prácticas, para que vayamos al campo práctico y comprobemos, tengamos nuestras propias comprobaciones. Meditación contemplativa, meditación reflexiva, oración, prácticas de relajación, desdoblamiento astral, que es el que vemos en la imagen, interpretación de nuestros sueños, transmutación de fuerzas cósmicas, negociación con la ley divina, etc. Todos estos son ítems que ustedes van a descubrir cuando los practiquen, o sea, van a revelar la experiencia o la comprobación de esas prácticas cuando las practiquen. Entonces, cuando practiquen, por ejemplo, la meditación contemplativa, van a entender lo que hay ahí y van a adquirir una fe consciente, que es diferente a la fe ciega. ¿Por qué? Porque lo has vivido. ¿De qué color es el limón? ¿Amarillo? ¿Rojo? ¿Por qué no es rojo? Porque lo han visto,
Claro, pero una persona que no lo ha visto puede decir que es rojo y puede armar todo un movimiento diciendo que el limón es rojo, el limón es rojo, el limón es rojo. Eso es una creencia. Esta cosa es comprobar. Cuando practiquen la oración, la relajación, van a conocer otros estados de conciencia, los efectos de la oración. Cuando practiquen el desdoblamiento astral, van a darse cuenta de que hay dimensiones, de que tienen un alma, no solamente son un cuerpo físico. Y eso queda grabado en el ser. Cuando interpreten sus sueños se van a dar cuenta de que los están guiando astralmente en ese trabajo de cambio y transformación. Prácticas de negociación con la ley, donde podemos cambiar ciertos problemas que tenemos o karmas para modificar nuestro destino y abrir paso en este trabajo. También la ciencia nos enseña a entender o nos muestra de que existen leyes que gobiernan el universo. Gobiernan la vida y nos gobiernan a nosotros. Que es necesario conocer esas leyes para relacionarnos sabiamente con ellas, porque no nos relacionamos bien con estas leyes. ¿Cuáles son estas leyes? Ley de karma o causa y efecto, ley de retorno y recurrencia, ley del péndulo, ley de afinidad o correspondencia, ley de nivelación, ley de octavas, evolución y involución, providencia, etc. ¿Qué pasa cuando conocemos las leyes? Pues empezamos a cambiar nuestro comportamiento en relación a las leyes. Y empieza a cambiar nuestra vida. Porque si yo entiendo lo que es el retorno y la recurrencia, entonces dejo de repetir errores en mi vida, problemas con los demás, conflictos. Empiezo a frenar las cosas que se repiten. Si yo entiendo lo que es la ley del péndulo, ¿qué me dice esta ley? Que ya la hemos estudiado. Entonces entiendo que una cosa me lleva a la otra. Y que la euforia por acá me lleva a la depresión o a la tristeza. ¿Sí? Y que tanto en el exterior también. La abundancia me puede llevar a la escasez. Y un polo o el fanatismo puede llevar al escepticismo. Entonces empiezo a transformar mi forma de pensar, sentir y actuar, relacionarme con la vida. La ley de afinidad, la ley de nivelación, bueno, las vamos estudiando a lo largo de las conferencias. La ley de providencia nos invita a entender que la vida nos abastece y hay que confiar en que la vida nos abastece para poder recorrer este camino. Porque a veces uno por miedo, ¿qué hace? Trabaja porque tiene miedo. Pero eso te ocupa todo el tiempo, toda la energía, toda la fuerza. Entonces no puedes tener tiempo para hacer tu trabajo interior. Pero Dios nos dice que nos llega lo justo y necesario para poder recorrer este camino, para poder vivir la vida. El pilar número 3 es la sexología. La sexología, también como estudio científico del sexo, no lírico, ni romántico, ni especulativo, nos dice que es muy importante hacer un sabio uso del sexo y purificarnos sexualmente. De que dependiendo de cómo usamos el sexo, pues afectamos nuestro ser. Podemos alimentar nuestra parte animal o nuestra parte espiritual, dependiendo de cómo usamos el sexo. Y por eso es muy importante hacer un sabio uso del sexo y purificarnos de la lujuria, como lo hemos hablado en otras conferencias. De todos los yoes de lujuria que hemos desarrollado, lo que hemos aprendido del entorno, de la sociedad, de las películas, de las revistas, de los medios de comunicación. Purificar la mente, cambiar hábitos, tendencias, comportamientos. Para purificarse en el sexo, que es un pilar fundamental en el crecimiento espiritual, la pureza sexual. Y entonces poder usar el sexo con conciencia, con sabiduría. Enfocar la sexualidad al autodesarrollo, al despertar, aprendiendo a canalizar la energía sexual hacia adentro, hacia arriba, hacia la columna, hacia la cabeza. ¿Para qué? Para potenciar nuestro crecimiento con esa energía. Para potenciar no solo la salud, la vitalidad, la fuerza, la voluntad, sino también crear el alma. Porque el alma, de la que nombramos antes, la que habló Jimena en la conferencia de los cuerpos, no está desarrollada. Se desarrolla y se forma con esta energía, cuando uno aprende a canalizar esta energía. Y este es otro pilar que lo veremos representado a lo largo de muchas conferencias. Y por último encontramos lo que es la mística, que es el cuarto pilar. Que la mística es la visión profunda y trascendente de la vida que debemos cultivar y alimentar para poder sostenernos firmes en este camino, en el camino del despertar. ¿Qué es la mística? Es la convicción, es la certeza de la existencia real de todo esto de lo que estamos hablando. La existencia real de los misterios espirituales de la vida. Es decir, que no estoy loco, que todo esto es real, que existen las dimensiones, que existe el alma y el espíritu, que existe la providencia, que existe el karma. Y esto lo sabemos por intuición y por experiencias, ¿sí o no? Pero ¿qué pasa? Cuando salimos afuera, al entorno, a la sociedad, nos empezamos a relacionar con los demás y con el entorno como está establecido, esa mística, esa convicción, esa certeza, se apaga. Dejamos de tener fe, dejamos de creer
¿Por qué? Porque el escepticismo colectivo duerme esa chispa, duerme la mística. El materialismo abundante, porque a muy pocas personas les interesa esto. Se dedican todas las personas a lo material. El degeneramiento, las influencias del degeneramiento apagan esto. Entonces hay que alimentarlo día tras día. ¿Cómo lo vamos a alimentar? Con puré, con comida, ¿cómo? Practicando el conocimiento, día a día. Me tengo que observar todos los días, tengo que sentarme a reflexionar y a meditar todos los días. Tengo que hacer esas prácticas, puedo hacer muchas prácticas, puedo hacer una relajación, puedo hacer desolamiento, asistiendo a la conferencia, puedo hacer sacrificio por la humanidad, todo. Todas esas prácticas son una maderita, un leñito que le meto a la llama de la mística, para que no se apague. Porque cuando salgo afuera y le comento esto a mis familiares, o veo cómo vive la gente, se me apaga esa fe. Aunque lo he comprobado, aunque lo sé, se me apaga y empiezo a vivir como todos viven y a hacer lo que todos hacen. Claro. A creer lo que todos creen, porque el convencimiento colectivo causa ese convencimiento. Te sientes seguro y parece que eso es real y que esto es una locura. ¿Sí? Entonces, la mística nos lleva a desarrollar el amor, ¿sí?, a este trabajo interior. Porque a veces el trabajo interior es sacrificado, puede ser incómodo, puede que no sea agradable, pero cuando tenemos mística sabemos por qué estamos haciendo esto. Como una persona que va al gimnasio, le duelen todos los músculos, pero sabe por qué lo está haciendo. Está haciendo por la salud, por su bienestar, lo que sea. En esto pasa igual, de manera comparativa. Acá sabemos que estamos haciendo un trabajo para que crezca el espíritu, para que no se duerma la conciencia, para desarrollar amor y sabiduría. Lo he comprobado, desarrollé virtudes, capacidades que no tenía. Recorro un camino interior. Lo sé porque lo he vivido. ¿Sí? Y entonces, aunque sea desagradable muchas veces, sacrificado, forzoso, a través de la mística y el amor, entonces puedo desarrollarlo puedo caminarlo con alegría, ¿no? Y la mística nos invita a practicar el servicio desinteresado, porque en ese servicio, justamente, se desarrolla la fuerza del amor y la voluntad. La fuerza del amor es una vibración superior que experimentamos cuando servimos. A nuestro ego no le gusta servir, pero cuando lo experimentamos, o cuando lo hacemos, experimentamos esa fuerza que alimenta justamente el espíritu. Y por añadidura, ayudamos a otras personas a despertar. Porque hay muchas personas que están dormidas y que necesitan despertar. Y nosotros podemos hacer el clic de esas personas, el que les ayude justamente a despertar. Porque tenemos el conocimiento y porque lo estamos experimentando. Y de esa manera, también sin darnos cuenta, nos alineamos con las leyes de la vida, con la ley del karma. Y empieza a cambiar nuestro destino sin que nos demos cuenta, porque al practicar el amor, somos beneficiados por el amor. Entonces muchas deudas que teníamos, se ve en el libro de la vida, se borran de acuerdo a nuestros méritos, a las obras de amor que hicimos por los demás. ¿Qué preguntas quedan? ¿Qué dudas tienen?